Gloria al Señor. Estamos agradecidos con el Señor, estamos bendecidos. Amén. Este día es un día especial. Había un canto que decía de los niños: este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hablando de este día de salvación, pero cada día es un regalo del Señor, cada día es un motivo de agradecimiento a Dios, y así que vamos en esta hora también a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Y vaya abriendo su Biblia en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1, verso 11 y 12. 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12. ¿Ya lo tenemos? Si ya lo tiene, póngase en pie, vamos a leerlo y después va a estar mucho tiempo sentado, así que puede ponerse en pie y leer este pasaje. Dice así la palabra del Señor: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Padre. Tú conoces nuestro sentir, tú conoces nuestra debilidad, nuestra necesidad, pero también, oh Dios, tú tienes una palabra hoy para nuestras vidas. Pedimos, oh Dios, de que nos hables conforme a ese propósito que tú tienes establecido, Dios, que tú tienes para nuestras vidas. Pedimos, oh Dios, de que en esta hora no sea palabra de hombre, que sea palabra tuya y que sea tu Espíritu Santo tocando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que hagas esa obra, y que tu palabra haga esa obra para la cual tú, Señor, la has enviado. En esta hora te damos a ti toda la gloria y rendimos nuestra voluntad a ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Qué es lo que estamos buscando en esta vida, hermano? Yo creo que, como igual compartíamos el viernes, estos días nos ponemos a pensar lo que hicimos, lo que no hicimos, y algunas personas hacen propósitos para año nuevo. No sé si esté mal, esté bien, pero yo creo que es bueno hacer planes, ¿no? Y tener algunas metas. Pero ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos en este año? ¿Cuál sería su propósito en este año? Piense, ¿cuál sería su propósito? Y a lo mejor usted el día 31 dijo, este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no sé. A lo mejor cada año se propone hacer cosas y terminando el año no la hizo. O algunas a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, esta oración, vimos la oración de Pablo por la iglesia. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Cuál es la oración de Pablo? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Queremos que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento y dignos de su reino? Hoy el tema es dignos del reino de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los tenga por dignos del reino de Dios? Amén. Pero ¿qué implica el que seamos tenidos por dignos de ese reino? Los que meditaron ayer, yo creo que ya vieron lo que significa. ¿Qué implica el que seamos tenidos por dignos? Bueno, antes de comenzar, quiero recordar los versos anteriores, del verso 6 al 10. Y Pablo les está diciendo, quiero que Dios los tenga por dignos de ese llamamiento, pero recuerda que estuvimos meditando en Job y decíamos de que en el pensamiento de Job y de sus amigos estaba el pensamiento de la retribución. ¿Qué era esto? Que Dios les iba a dar a los malos
los iba a castigar, les iba a hacer un juicio, y a los buenos Dios los iba a bendecir siempre, pero pensando únicamente en esta vida. O sea, el que hacía bien las cosas, el que buscaba a Dios, aquí en esta vida le iba a ir bien, iba a tener salud, dinero, prosperidad y todo. Y los malos, siempre les iba a ir mal y les iba a venir enfermedad. Pero en el libro de Job nos enseña eso. Vimos que no. Vimos que no. Pero en este caso, en el verso 6 al verso 10 de 2 Tesalonicenses, sí nos habla de una retribución. Pero nos habla de esa retribución que será cuando Jesucristo venga, cuando Cristo sea manifestado. Y esto lo meditamos hace unos meses atrás en 1 Tesalonicenses también, que estuvimos meditando. Cuando venga Cristo por segunda vez, y qué es lo que Pablo dice cuando se va a manifestar, ¿no? ¿Y por qué decíamos que usaba esa palabra de manifestar? Porque era algo que estaba oculto y que se iba a dar a conocer. Porque no es que Cristo venga y que no esté aquí, porque sabemos que Cristo está aquí. Dios es omnipresente y está en todo lugar. Entonces sería raro pensar que Cristo no está aquí y que va a venir, y entonces Él está en otro lugar que no es aquí. Pero no. Creemos en un Dios que es omnipresente y Él está aquí. Pero cuando la Biblia habla de manifestar es que lo vamos a poder ver. Y sí, en este sentido hablamos de la segunda venida de Cristo, así como cuando vino la primera vez. Pero esta segunda venida no va a ser como la primera vez. Que ahí sí literalmente encarnó en un cuerpo físico. Ahora va a venir con un cuerpo ya glorificado, que ya está glorificado. Pero bueno, habla de esta segunda venida. Y dice en el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con retribución, con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí en el verso 8, en llama de fuego, para dar, ahora sí, retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahora entonces vemos que ahora sí está hablando de una retribución, ¿verdad? Pero ¿cuándo será esa retribución? En la segunda venida de Jesucristo. Dice, a los que están siendo ahora perseguidos por causa de Cristo, los que están siendo atribulados, van a recibir ahora reposo y descanso. Y aquellos, ¿quiénes son los que van a recibir castigo? Usted lo vio ahí en el verso 8. Dice dos cosas. Los que no conocieron a Dios y los que, a ver, dígalo fuerte, ¿y los que? Ok. ¿Cuántos obedecen a Dios? Bueno, aquí dice que Él va a dar retribución a los que no obedecen a Dios. O sea, aquellos que pueden decir yo creo en Dios, pero dicen creo en Dios, pero no obedecen a Dios. También hay un castigo. No nada más a los que no creyeron o no conocieron a Dios. Y aquí no habla de conocer, de que no hayan escuchado hablar, sino que no tuvieron una comunión, una relación o no creyeron en Dios. Bueno, a ellos dice que va a haber ahora van a ser atribulados, ¿no? Los que no conocen y los que se niegan a obedecer, dice otra versión. Pero ¿cuál es ese castigo? ¿Usted qué piensa en el castigo? ¿Cuál será el castigo? ¿Cuál será el castigo a esos que no creyeron y no obedecieron? Y ahí el verso 9 lo dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Y qué es la eterna perdición? ¿Cuál es la bendición para nosotros? ¿Cuál es el galardón para nosotros? ¿Cómo? ¿Y qué es la salvación? ¿Y qué es la vida eterna? Estar con Él, estar con Dios, ver a Dios, estar en su presencia, gozar de su presencia, ¿cierto? Eso es la vida eterna. Porque dijimos que una vida eterna sin Dios no tiene ningún sentido. Imagínese la vida que usted lleva con los problemas, con las aflicciones y todo, pero eternamente.
No, ¿verdad? No. O sea, sin Dios, no. Pero estando en la presencia de Dios, no habrá estas aflicciones que ahora pasamos acá en la tierra: dolor, angustia, enfermedad, tristeza. Pero ok, ¿cuál es? Ahí el verso 9 dice, ¿cuál es esa pena de eterna perdición? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El castigo es estar sin Dios, excluidos de la presencia de Dios. Para nosotros, el reposo, la salvación es estar con Dios. Para los que no creyeron y no obedecen, es estar excluidos de la presencia de Dios. Y eso es el castigo, y eso sí es algo terrible. Imagínense toda la angustia que tenemos cuando estamos sin Dios, pero vivirlo eternamente. ¿Será agradable? No, ¿verdad? Eso es lo que habla en esta segunda venida de Cristo y en la retribución. Pero ahora, la oración. Y son 4 puntos rápidos que voy a mencionar. La oración. Esta sección que comienza en el verso 3 y termina en el verso 12 que leímos, comienza con una oración, ¿verdad? Pablo comienza diciendo en el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Él está orando, es una oración de gratitud y agradece a Dios por la iglesia de Tesalónica. Y en este caso, nosotros debemos orar también por la iglesia, en este caso la iglesia Centro Discipular. Y esta oración, dice aquí, debemos. ¿Qué es debemos? Que es algo obligatorio. Debemos orar. ¿Debemos orar unos por otros? Debemos orar. Porque esto aparte de ser obligatorio, es algo digno, dice aquí Pablo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. O sea, es lo que debemos hacer. Es una obligación y es algo de valor, es algo digno que debemos hacer, orar por la iglesia. Estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en la vida de los hermanos. Pero esta gratitud, ¿por qué es? ¿Por qué debe ser esta gratitud? Y en el verso 4 y 5 nos dice por qué es esta gratitud. Dice, porque se han mantenido fieles a pesar de todas las persecuciones y tribulaciones que han tenido. La iglesia de Tesalónica, desde el principio, desde que llegó el evangelio a esa iglesia, habían tenido persecución de parte de judíos y de gentiles. Tanto que Pablo tuvo que huir de ahí, y tanto que los de Tesalónica seguían a Pablo a donde iba, porque lo querían matar. Y entonces Pablo les dice a estos hermanos, doy gracias a Dios porque se han mantenido fieles. Y hermanos, realmente, ¿cuántos han pasado en este año tribulación, aflicciones? Yo he sabido de hermanos, ¿verdad?, que han pasado 1, 2, 3 aflicciones en este año. Ha sido difícil, pero damos gracias a Dios que, como Pablo dice, se han mantenido fieles. ¿Sí? Se han mantenido fieles, dice en el verso 4, han tenido paciencia y han mostrado esa fe y ese amor y han seguido creciendo en fe y en amor, a pesar de la tribulación. Ya estuvimos meditando Job y leyendo Job decimos, bueno, las aflicciones que tenemos son pocas, ¿sí? Son mínimas. Pero no se mide así la aflicción, ¿no? Porque si esperamos sufrir como Job o como Pablo para decir, ya sé lo que es sufrir, imagínense, no. Dios permite cada situación en nuestra vida, con cada uno diferentes situaciones, y no es porque unos tengan más, que son más fuertes, otros que tengan menos, son menos fuertes. No, Dios sabe por qué obra de una u otra manera. Pero entonces la oración de Pablo es por esto. Dice entonces el verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Por qué están orando?
porque primero dando gracias a Dios, que se han mantenido fieles, y ahora sí, lo que dice en el verso 11, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Dignos de su reino. Pero recuerda que era esto en el verso, ahorita le digo, 5. Bueno, al final del verso 4, fíjese cómo dice al final del verso 4. Por vuestra paciencia y fe, en todas que vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Porque esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Se acuerda que leímos esto en un salmo también el viernes? No sé si recuerda. El Salmo 119, que decía que, bueno, ahorita lo vamos a leer. Pero dice, este verso 11, en Nueva Traducción Viviente, dice, así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Cuando yo leía el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, recordé Mateo 5. ¿Alguien recuerda Mateo 5, las bienaventuranzas? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que lloran, los que son perseguidos, los que son vituperados. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué son bienaventurados? ¿Porque lloran? ¿Porque sufren? ¿Porque son perseguidos? No, porque de ellos es el reino de Dios. Y esta es la bienaventuranza. Aquí cuando habla dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué es la demostración del justo juicio de Dios? Que sean atribulados. Porque como leímos en el verso 6 al 10, después recibirán reposo con Dios. A través de esta aflicción somos preparados para recibir también este reposo de Dios, esta glorificación. Ahora, esta dignidad del llamamiento está relacionada entonces con estos padecimientos que habrá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nos decía en el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Cuando somos afligidos, cuando pasamos por el desierto, esto es demostración del justo juicio de Dios y eso es demostración que Él nos tiene como por dignos de su reino. Entonces, cuando usted sea atribulado, ¿qué debe pensar? Dios me está teniendo por digno de su reino y por eso estoy pasando por esa aflicción. Pedro lo dice también, ¿no? Después de que sean probados y padezcan, el mismo Dios ¿qué? Os perfeccione, ¿sí? Por completo. Ahora, regresemos al verso 11. Para que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento. Hace rato le preguntaba, ¿cuántos quieren ser tenidos por dignos? Dijeron amén. Pero aquí dice que hay que pasar aflicción, ¿verdad? Los que son dignos de ese reino de Dios. Pero dice el verso 11, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Cómo decía Nueva Traducción Viviente antes de esto? Para que Dios los ayude a que vivan una vida digna de su llamamiento. La segunda cosa que implica el ser tenidos por dignos del reino de Dios es la vida que llevamos. Una es la aflicción, pero otra es la vida. Para que Dios nos ayude a que vivamos una vida digna de ese llamamiento. Si Dios nos llamó a una profesión, Dios nos llamó, y estoy hablando de la profesión del Evangelio, no la profesión de ingeniero o doctor o la que usted tenga, no. La profesión del Evangelio. Si Dios nos llamó a esa profesión, hay una vida digna de ese llamamiento. Y es lo que Pablo ora por esta iglesia, para que Dios los ayude a que tengan una vida digna como cristianos. ¿Sí? A veces decimos, yo no me avergüenzo de decir que soy cristiano, ¿no? Yo no me avergüenzo de Dios.
Pero la pregunta sería, ¿Dios se avergonzará de nosotros? Ajá. ¿El Evangelio se avergonzará de nosotros? Y por eso en Hebreos, recuerda Hebreos cuando dice que Dios, en el capítulo 11, Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos, de estos hombres de fe, de Abel, de Noé, de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Dios no se avergonzaba de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo una vida digna de su llamamiento. Entonces el verso 11 dice que cumpla Dios todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Cuando hablo aquí con su poder, está hablando de un poder milagroso de Dios, y realmente es un poder milagroso. ¿Por qué? Porque nuestra vida a veces ¿en qué está? O sea, nuestra vida como hombres, como humanos, ¿en qué está enfocado? ¿En qué está enfocada? En este mundo. ¿Qué es lo que la carne desea? Las cosas de este mundo. Y entonces ir en contra de eso, ¿qué es? ¿O cómo se manifiesta? Únicamente con el poder de Dios. Porque por nuestras fuerzas podemos ir en contra de nuestra propia naturaleza. No, la naturaleza carnal va a querer hacer lo que es de la carne. Pero Dios, por eso aquí dice en el verso 11, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Únicamente con ese poder. Dunamei usa. Dunamei en griego. Un poder milagroso. Nueva Traducción Viviente dice que les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. ¿Por qué? Porque Él nos va a estar capacitando y nos va a proveer ese poder y su Espíritu Santo para poder vivir conforme a su voluntad. Esta vida entonces, ¿podrá ser con el esfuerzo humano? ¿Podrá ser con nuestro propio esfuerzo? No. Ya lo vimos en el libro de Job, ¿no? Que el hombre por su propia justicia no puede acercarse a Dios. Por su propia justicia o por sus obras no podría justificarse delante de Dios. Únicamente por Jesucristo. Únicamente por los méritos de Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo, por lo que Él hace en nosotros. Por eso dice Filipenses 2:13, ¿alguien se lo sabe? Él produce en nosotros el querer como el hacer. No nada más nos hace que querramos hacer algo, sino nos lleva ¿a qué? A hacerlo. Por eso Pablo cuando dice, yo he trabajado más que todos, ¿pero qué dice? Pero no soy yo, es Dios que está en mí. Por eso cualquier cosa buena que hagamos es por nuestra habilidad. No. Dios nos lleva a hacer eso. Marcos Vidal en un canto dice, hablando de esa barca, ¿no? Dice, si nuestra barca no se hundió, no fue por nuestra mano, por nuestra gran habilidad, sino únicamente fue por ti. Porque tú estabas ahí, recordando esos discípulos, ¿no? Cuando iban ahí en el mar y esa tempestad, ¿no se hundió por la habilidad que ellos tenían? No, fue porque Dios estaba ahí, porque Jesús estaba ahí. Ahora en el verso 12 de aquí de 1 Tesalonicenses, ya vimos la oración de Pablo, para que Dios nos tenga dignos de su llamamiento. Ya vimos lo que implica ser tenidos dignos de ese llamamiento. Dos cosas que vimos que implica esa dignidad es pasar por esas aflicciones y nuestra vida. Y aquí ahora sí en el verso 12 lo vuelve a decir ahora de otra manera, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Lo vuelvo a leer, Nueva Traducción Viviente. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Habla de dos honras, ¿no? Nuestra vida, ¿a quién va a honrar?
¿quién será glorificado a través de nuestra vida? Dios. Ahora preguntémonos, hermanos, su vida, mi vida, o sea, usted pregúntese a sí mismo, ¿mi vida está siendo, o Dios está glorificando a través de mi vida? Lo que yo hago, lo que yo digo, ¿está sirviendo para que Dios sea glorificado? Para que la gente cuando me vea diga, Él tiene a Dios. Ajá. O para que digan, se dice que tiene a Dios, pero mira cómo vive. ¿Le han dicho así a usted? Mira, esa persona se dice cristiano. ¿Sí le han dicho? ¿O no le han dicho nunca? O cuando usted le comparte a alguien y dice, no quiero nada. Es lamentable, ¿verdad? Que nos digan así. Pero entonces debemos pensar, dice aquí, para que entonces, o sea, cuando nos comportemos como es digno de nuestro llamamiento, una vida digna de ese llamamiento, dice que el Señor Jesucristo será glorificado en nosotros. El Señor será glorificado en nuestra vida. ¿Sí? Déjeme decirle que la gente que no es cristiana está esperando que los cristianos tengan una vida buena, una vida digna. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? A lo mejor algunos dirán, no es cierto, pero sí es cierto. ¿Por qué? Porque si usted le comparte a alguien el Evangelio y dice, no quiero, porque mira la vida de ese que se dice que es cristiano. Entonces, ¿qué está esperando de aquel que se dice que es cristiano? Que viva mejor. Está esperando que le dé un ejemplo. Por eso, cuando le dicen, y se dice cristiano, es porque ellos están esperando que un cristiano les muestre una vida, en su concepto de ellos, más ética, más moral. Nosotros sabemos que no va en ese sentido, pero sí, están esperando un ejemplo de vida. Y es lo que Pablo le está diciendo, que sean dignos de ese llamamiento. Porque entonces, cuando vivan de esa manera, Jesús será glorificado en ustedes. Pero después dice ese mismo verso, y vosotros en Él. Y vosotros en Él. ¿A qué se refiere esto? Serán glorificados en Él. Dice, Él se glorificará en ustedes y ustedes en Él. Recordemos la meditación bíblica, ¿se acuerda? La meditación bíblica decimos, y el quinto punto, ¿quién se acuerda del quinto punto de la meditación bíblica? Que es que Dios sea glorificado, ¿no? A través de nuestra vida en obediencia. Pero entonces, ¿recuerda el versículo 6 al 10 que hablamos? Cuando Jesucristo venga, cuando hayamos vivido esa vida agradable delante de Dios, cuando hayamos creído en Él, y no es por nuestra vida que seremos glorificados, no. Pero cuando hemos creído en Él y hemos vivido de acuerdo a ese llamamiento, o sea, la obediencia va a venir en consecuencia de una fe verdadera. La obediencia va a venir en consecuencia de una fe verdadera. Aquellos que dicen, no puedo obedecer a Dios, entonces puede ser que no tengan una fe verdadera y que no hayan creído realmente en Dios, en Jesús. Los que han creído y han entendido la obra de salvación, ¿cuál es la consecuencia? Vivir de acuerdo a ese llamamiento, a ese reino de Dios. ¿Sí? Por eso en Mateo 5 también, que hace rato le comentaba, cuando Jesús habla a sus discípulos, les dice, los que son del reino de Dios, ¿cómo deben vivir? Así empieza a hablar Mateo 5, 6 y 7, de cómo es la vida de las personas que pertenecen al reino de Dios. Pero entonces, esta glorificación y vosotros en Él, está hablando de lo que dice en el verso 6 al 10. Cuando Cristo venga,
entonces nosotros seremos glorificados juntamente con Jesucristo. Nuestra vida aquí, o sea, está hablando de una gloria presente y de una gloria futura. Nuestra vida aquí, ¿quién es glorificado? Cristo. Y cuando Él venga, ¿quién va a ser glorificado? Cristo y nosotros juntamente con Cristo. Seremos glorificados. Participaremos de su presencia y de su gloria. Una gloria eterna. Participaremos de eso. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Él, dice 1 de Juan. Porque le veremos tal y como Él es. Entonces seremos semejantes a Él. Y está hablando entonces de esta glorificación juntamente con Cristo. Esta entonces debería ser nuestra oración y esta debería ser nuestra meta. Que este año, que Dios sea glorificado en nuestra vida. Y si partimos con Él en este año, que seamos glorificados con Él. No sé si esta es su meta, hermano. Por eso termina diciendo este verso 12, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo esto es posible por la gracia únicamente de Dios y del Señor Jesucristo, porque a veces lo vemos y decimos, ¿cómo? Es que es imposible que yo viva de esta manera. Y algo bien importante, por eso hacemos hincapié en la meditación bíblica, porque la meditación bíblica nos ayuda a vivir ¿qué? Cada día haciendo su voluntad. Mañana traerá su propio afán, ¿no? Hoy debo obedecer a Dios. Mañana, cuando medite, también debo obedecer a Dios. Y así cada día. Porque si yo le dijera, hermano, tiene que obedecer a Dios todos los días, de aquí a 50 años, a 100 años, es una gran carga. Pero porque a veces pensamos en nuestra fuerza. Pero como vimos en estos pasajes y este último verso que dice, todo esto es posible únicamente por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo esto que vimos es la gracia de Dios. Eso es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios nos tuvo por dignos de su reino, que Dios nos tuvo dignos de su llamamiento, que antes éramos pecadores, pero que Cristo nos tuvo por dignos de ese reino celestial. ¿Por nosotros? No, por la gracia de Jesús. Porque había un juicio sobre nuestra vida y Jesús nos libró de ese juicio. Pero sabemos que Él regresará y dará retribución a los que creyeron y a los que no creyeron también. ¿Cuál es el castigo? Ser excluidos de su presencia. Pero los que hemos creído, según este verso 12, ¿cuál es la recompensa? Ser glorificados juntamente con Cristo. ¿Sí? Pero entonces, hermanos, si esta es nuestra meta, ¿cómo debemos vivir ahora? Si queremos participar de su gloria, debemos participar de dos cosas, de las aflicciones y de la vida. Siguiendo los pasos. Cuando decimos yo sigo los pasos de Jesús, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue su camino? Hacia la cruz. ¿Y cuál fue su vida? En obediencia al Padre y a la voluntad del Padre. Seguir a Jesús es seguir eso. Seguir las pisadas de Jesús es seguir eso. Y entonces participaremos también de su gloria. Si cuando Cristo venga, hemos nosotros de ser tenidos por dignos de su reino y de participar de su gloria, entonces ahora, hermanos, ahora en esta vida, debemos conducirnos de acuerdo a ese llamamiento. Debemos conducirnos de acuerdo a ese evangelio. Si nuestra vida futura es ganancia, entonces ¿cómo debemos vivir aquí? ¿Cuál debe ser nuestra vida? Si nosotros decimos, yo lo que deseo es ver a Cristo, entonces ¿cuál debe ser nuestra meta aquí en la tierra? Vivir como Cristo.
ser de Cristo, que Cristo se ve en nosotros, ¿sí? Entonces, la gracia de Dios se manifiesta ahora en nuestras vidas. ¿Qué? Como dice Pablo, dándonos el poder para vivir esa vida digna de su llamamiento, ¿sí? ¿Por qué? Yo cuando hice la encuesta, y los que respondieron aquí, algunos habrán respondido, y que les hice una pregunta: ¿el cristiano puede vencer al pecado? Algunos decían sí, algunos decían no, es imposible para una persona vencer el pecado. ¿Pero Dios no nos dará las armas para vencer al pecado? Sí, sí. Y así debemos vivir. Entonces, hermanos, ¿quién es digno del llamamiento de Dios? ¿Quién quiere ser digno de su reino? Debemos vivir estas dos cosas. Pasar por donde Dios nos lleve, a pesar de que sea tribulación, pasar. Pero la otra, vivir una vida digna de ese llamamiento de Dios. Pónganse en pie y vamos a orar. Y que la oración de Pablo, lo voy a leer nuevamente: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y Él cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, y Él nos ayude a vivir esa vida digna de ese llamamiento. Si usted se propuso algo en este año, hermano, que sea esto: que su vida sea digna del llamamiento que Dios ha hecho para usted. Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestra vida, tú conoces a lo mejor los anhelos, los propósitos que tenemos, lo que nosotros a veces deseamos, pero pedimos, oh Dios, de que no nos des conforme a esos propósitos que están en nuestra carne, sino que nos des conforme al propósito en ti. Y como Pablo oraba, que nos hagas dignos de ese llamamiento, que nuestra vida, oh Dios, sirva para tu gloria, y que nosotros seamos glorificados juntamente contigo, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nosotros y en nuestra vida. A través de la vida que llevamos, Él sea honrado, que tu Dios seas glorificado, que la gente pueda verte a través de nosotros, Padre. Pero sabemos que esto no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Ayúdanos en este año, Dios, a cumplir tu propósito. Ayúdanos a cumplir, oh Dios, ese propósito que tú tienes para nuestras vidas, ese propósito de bondad y esa obra de una fe verdadera. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Puede tomar su lugar.